Jesucristo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Padre eterno, bienvenido a este lugar. Aleluya, con confianza, dígale. Tú eres bienvenido. Convertimos este lugar en casa de Dios y en puerta del cielo. Padre eterno, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Toda la gloria y toda la honra solo para ti, Señor. Oh, toda la gloria y toda la honra solo para ti, mi Dios. Sandaya, avanzalaya, insalaya. Glory, glory, glory. Orioba baba konda rimada koturian salaka turia lima senda la masera. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, aleluya. Tú has venido a visitarnos hoy. Has querido tocar nuestros corazones. Como decía tu siervo, te has humillado a mirar en el polvo de la tierra. Porque cuán grande es tu amor, oh Dios. Aleluya, aleluya. Mi amado Señor, que la palabra sea con gracia. Que la unción sea fuerte, Señor, con revelación, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oh, samequeria la machanda, la mantoriza, riaca la masaya. Gracias, Señor, gracias, Señor.
preséntate delante de mí, porque hablaré contigo y te hablaré cara a cara y hablaré a tu corazón, porque tú has venido a aprender y porque dispusiste tu corazón para venir, porque viniste, porque quisiste aprender. Mas yo te enseñaré lo que no viniste a aprender, porque yo hablaré a tu corazón y te enseñaré el verdadero secreto, porque hay algo más importante que tu ministerio, hay algo más importante que tu nombre, hay algo más importante aún que tu iglesia. Dispón tu corazón con un espíritu y una mente abierta, porque me revelaré a ti y depositaré en ti algo nuevo. Porque mi Hijo vendrá y tomará dominio, y mi palabra se hará carne dentro de ti. Menospreciéis el día de la visitación y no desechéis al que habla, porque hablo contigo, porque tu Dios está aquí, porque el tiempo de la canción ha venido, porque se escuchará la voz de la tórtola y el país sabrá que mi nombre es glorioso en toda esta tierra. Y no serás lo último de la tierra, serás un pueblo visitado por Dios y serás una nación donde mi nombre se hará grande. Pero comienzo contigo, porque cuando hago algo en la tierra, comienzo con un hombre y tú eres ese hombre, y para eso te he traído, para comenzar contigo y para continuar contigo lo que ya he comenzado. Escucha mi palabra, mas no con el oído, sino con el corazón, porque hay cosas que se quedan en el oído, pero lo que a ti hablaré quiero que llegue a tu corazón. Oye pues, oye en esperanza, oye en certidumbre, porque ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará. Y conocerás que yo soy Dios fiel, que guardo el pacto y la misericordia, y que pongo mi palabra por obra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, hay una unción soberana aquí. Hay una unción especial, sublime. Por un minuto adora a Dios. Yo no puedo comenzar. Yo siento que Dios tiene algo, pero no puedo comenzar. Llama, chamandoresa, chamandoresa. Levanta tus manos, hermanos. Cierra tus ojos un minuto y adórale. Adórale, adórale, adórale.
6, en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles. Los cultos eran de 24 horas. No se podía cerrar el templo. Aquel granero que alquilaron y lo convirtieron en templo no lo podían cerrar, porque Dios visitaba ese lugar. 3 años después, en Valparaíso, Chile, cuando el Espíritu de Dios comenzó a caer, no había horario, no habían órganos, no habían instrumentos, no habían los equipos que hoy tenemos, pero sí habían corazones que decían: tengo hambre de Dios, tengo hambre de Dios, tengo deseo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ayúdame, oh Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, a depositar la carga que tú has puesto en mi corazón. Ayúdame, Padre. Oh, suplico que envíes al Espíritu y me ayudes, Señor. Visitó anoche y casi no me deja dormir. Y esta madrugada llegó a la habitación donde estoy y me dio un amor especial por ustedes. Me hizo sentir una llama. Y pienso cuánto les ama el Señor. Cuánto amor tiene Dios por este pueblo. Cuán gloriosos son los planes que Dios tiene. Aleluya. Y allí esta madrugada el Espíritu del Señor me hizo sentir que esta convocación tiene varios propósitos, pero en lo que a mí respecta, la razón por la cual Dios me envió es para lanzarles un desafío. Que una vez que esto termine, su vida no sea igual, su corazón no sea igual. Yo voy a compartir algo del segundo libro de Reyes. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Todos los predicadores que hay aquí habrán predicado de esto, sabrá Dios cuántas veces y cuántas otras tantas habrán oído un mensaje de esta escritura. Segundo de Reyes, capítulo 2. La verdad es que yo preferiría seguir adorando a Dios. Amo tanto su presencia. Amo tanto estar delante de Él. No hay nada como sentir su gloria viva. No hay nada como quebrantarse delante de Él y disfrutar de su amor. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre.
pero tengo esta comisión divina y que Dios me ayude a compartirla. Segundo de Reyes, capítulo 2. Y usted me perdona porque no contengo y trato, pero en momentos no puedo la emoción. Y no puedo contener las lágrimas y no puedo contener expresarme. Porque ¿cómo vamos a ser indiferentes cuando Él nos toca? ¿Cómo podemos ser iguales cuando la nube de su gloria ha descendido? Cuando los sacerdotes no podían estar en pie para ministrar. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Oh, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios. Aleluya. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor por unos segundos. Gloria al Señor, o minutos, o tal vez horas, no sé. Mañana voy, si Dios quiere, a compartir del tema que se me asignó. Pero como tengo que participar hoy y no me dieron tema, el Señor me dio el tema.
Mis amados hermanos, Dios me ha enviado a decirles que quiere una iglesia de pasión, una iglesia apasionada con Dios. Cuando la vida de un hombre o una mujer está dominado o dominada por una pasión, esa pasión no solamente es el centro de la vida, sino que constituye el dominio de todas las actividades y el centro de todos los intereses de esa vida. Del gran pianista se escuchó decir: tengo que estar frente al teclado 8 horas todos los días de mi vida. El día que yo no ensayo, al día siguiente yo lo noto. Si dejo de ensayar 2 días, al tercer día lo nota mi esposa. Si dejo de ensayar 1 semana, lo nota el público. Tengo que vivir clavado frente a este teclado porque esta es la pasión de mi vida. Y pienso en aquellos países como México, Colombia, Venezuela, España, donde aquel joven sabe que su nombre pudiera ser uno más de los que se añadirá a las placas de bronce que están en las entradas de las plazas de toro, pero él sale y se enfrenta con aquel fiero animal exponiendo su vida, y su madre ha llorado y le ha dicho: no lo hagas, no puedes seguir. Y el día que su esposa le clama y le pide: hoy puede ser un día peligroso, he tenido un sueño, al torero no le importa. La pasión de su vida es escuchar el olé de la gente, es ver que su sangre corre con fuerza cuando viene el toro, es demostrar su maestría y es enfrentarse al peligro, no importa si ello representa la muerte como la de tantos ha representado, porque está dominado por una pasión. Y pudiéramos hablar en el campo del deporte, en el campo de la medicina, cómo fue que se descubrió la vacuna de tan terribles enfermedades, sino cuando el propio médico ensayó en su propio cuerpo lo que a través de años de experimentos e investigación produjeron, y para no equivocarse con otro y para demostrar la seguridad de lo que había producido, Jonas Salk introdujo la vacuna en su propio cuerpo y fue criticado, pero no murió. Y él dijo: esta era la pasión de mi vida y yo tenía que vencer esta terrible enfermedad. ¿Por qué Neil Armstrong, Edwin Aldrin desafiaron el espacio? No sabían qué le esperaría allá.
pero tenían una pasión. Tenemos que colocar a un hombre en la luna y poner la bandera de nuestro país en aquel lugar. Y cuando yo pienso en todo esto, hermanos, pienso yo, ¿qué nos falta a los predicadores? ¿Qué nos falta a los siervos de Dios? ¿Por qué un boxeador puede abstenerse de chocolates, de grasas, de esto, de lo otro, acostarse temprano, levantarse en la madrugada, correr por tantas horas, no participar de fiestas, no participar de esto, porque dentro de 3 meses tengo una pelea? Y porque la pasión de él es llegar a ser campeón mundial. Porque ellos se abstienen, porque ellos aman lo que hacen, porque tienen una ambición por delante. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué nos domina a nosotros? Dios quiere un pueblo de pasión. Dios quiere un pueblo apasionado. Pero quiero decirte que Dios no quiere un pueblo apasionado con un gran ministerio. Dios no quiere un hombre apasionado por una gran iglesia. Dios no quiere un hombre apasionado por una gran multitud. Cuando Dios le reveló a Elías que iba a ser levantado al cielo, la Biblia dice: Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal es el lugar de la circuncisión. Este fue el lugar donde Josué introdujo al pueblo de Israel. Y Dios le dijo: hazte cuchillos afilados, porque los que habían nacido en el desierto no estaban circuncidados, y los circuncidados habían muerto en el desierto. Y cuando Josué circuncidó al pueblo, Dios le dijo: hoy se ha quitado el oprobio de Egipto. La pasión por Dios. Y usted va a ver que en cada lugar Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a otro lugar. Y él dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo no se contentaba con sencillamente una consagración. Yo quiero decirte que todo este movimiento que hoy conocemos como movimiento pentecostal o carismático nació a principios de siglo, cuando los hombres se cansaron de la religiosidad vana y proclamaron lo que se llamó el movimiento de santidad, la ola de santidad. Y la gente comenzó a buscar a Dios en consagración. Por eso los primeros pentecostales eran tan estrictos, eran extremadamente legalistas. Los pentecostales antiguos no aceptaban televisión, muchos de ellos ni siquiera aceptaban radio. Escuchaba al hermano hace un rato decir que cuando fuera a la playa, fuera cuando la playa estuviera sola. Los pentecostales no iban ni a medianoche a la playa en la época antigua, porque se nacieron de este ambiente, de un ambiente que se cansó de una iglesia mundana, y buscaron a Dios sin saber lo que vendría, y Dios los llenó con el Espíritu Santo. Pero yo quiero decirte
que cuando hay pasión por Dios y hambre por Dios, aunque uno llegue a Gilgal, aunque uno llegue al punto de consagración, uno no se queda allí. Yo no quiero solo consagración, yo quiero lo que Dios tiene más adelante, y estoy dispuesto a caminar más adelante hasta encontrar lo que Dios tiene para mí. Dígame un amén, por favor. Llegaron a Betel, y ya los hijos de los profetas, como profetas que eran, sabían lo que iba a suceder. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor? Sí, yo lo sé. Cállense. Hay gente que sabe las cosas, pero no hacen nada en consecuencia con el conocimiento espiritual que tienen. Hay gente que sabe que hay que orar, que hay que buscar a Dios, que hay que doblar rodillas, que hay que ayunar, que hay que humillarse, que hay que tener fe, pero son como los hijos de los profetas, lo saben para otros, pero no lo saben para ellos mismos. Y llegaron a Betel. Betel es el lugar de la revelación. Allí fue donde Dios se le apareció a Jacob, en aquella escalera cuya cúspide llegaba al cielo, con ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Allí fue donde Dios le prometió: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y allí fue donde Jacob cambió el nombre de aquel lugar y dijo: este no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y aunque su nombre antes era Luz, que significa almendro, lo cambió por Betel, casa de Dios, el lugar de revelación. Y luego de aquel periodo inicial de búsqueda, de santificación, vino un movimiento de revelación de Dios como nunca lo ha habido desde el nacimiento de la iglesia. Dios comenzó a revelar su palabra de manera extraordinaria, y se produjeron más libros que nunca antes, mensajes de Dios directamente revelados. La palabra rema comenzó a correr por todas las naciones de la tierra. La revelación de Dios comenzó a venir. La gente se interesó en el griego, en el hebreo. Hubo un hambre por la revelación de las cosas divinas. Surgieron grandes predicadores y grandes maestros de la palabra de Dios. Las cosas que antes habían estado secretas y ocultas se hicieron manifiestas por la revelación de la palabra de Dios. Y algunos se quedaron en la revelación, se quedaron en Betel. Pero Dios tiene algo más que revelación para nosotros. Hay que tener la revelación de Dios y su palabra, pero Dios tiene algo más. Y cuando hay pasión por Dios, pasión por Él mismo, pasión por su persona, nos gozamos en la palabra revelada y en la revelación celestial, pero marchamos a lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Y llegaron a Jericó. Y resumo la historia porque es harto conocida de todos. Quédate aquí, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué es Jericó? Jericó es el poder. Y también la iglesia en este siglo ha experimentado el poder de Dios, quizás como en ninguna otra época de la historia. Cuando salimos del culto anoche, el hermano Satirio nos contaba
de cosas gloriosas y maravillosas del poder de Dios. Cosas que a veces uno ni se atreve a decir en el púlpito por temor a que lo consideren charlatán de las cosas gloriosas que Dios ha hecho en los últimos años. Milagros realmente extraordinarios. Un pastor indígena en mi país iba en una embarcación artesanal con un motor fuera de borda en alta mar. Él se mueve en un grupo de unas 300 islas pequeñísimas, algunas de 4 kilómetros de largo por 3 de ancho, y allí viven tribus indígenas. En una vez lo sorprendió una tormenta en medio del mar. Las olas fueron tan altas que en una de ellas lo levantaron, y cuando la canoa cayó se partió en dos. El motor se hundió en la profundidad y él quedó solo. Cuando la tormenta bajó, cansado, agotado del esfuerzo, oraba a Dios. Solo se había quedado con uno de los remos en la mano y fue rodeado por tiburones. Y él decía: Dios, acuérdate de mi esposa, de mis hijos, de los hermanos, ten misericordia. Y él dice que se quedó procurando contenerse. No podía ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún lado. Pero él se dio cuenta también, por más de 2 horas, que los tiburones lo rodeaban y lo rodeaban y lo rodeaban, y como que penetraban y trataban de entrar, pero había un círculo que les impedía entrar donde él estaba. Entonces apareció una embarcación colombiana. Un hombre en el mar es invisible, no se ve, pero esta embarcación se acercó porque veían como una luz que salía de un lugar y pensaron: algo brillante está pasando, algo brillante ha caído por allí y está flotando. Y cuando llegaron cerca se dieron cuenta que era un hombre que estaba a punto de ahogarse. A un siervo de Dios, él partió con el Señor en el estado de Ohio. Una noche llegó a su casa, sintió una gana de orar, se fue a orar. Y un ángel del cielo llegó hasta él, le dio una serie de revelaciones, luego lo invitó a la gloria. Él no sabe cuánto tiempo estuvo fuera. Lo que él sabe es que por 7 días una gloria especial estuvo en su casa. Y la próxima vez cuando él fue al templo, él entraba y la gente caía a ambos lados sin saber por qué. La gloria de Dios estaba allí. Ese hombre había descendido a Jericó, estaba experimentando el poder de Dios. Y así usted habrá leído el libro Como un viento recio, las experiencias extraordinarias en Indonesia, caminando sobre el agua, tomando santa cena con agua que Dios la convierte en vino, orando en el templo. Y cuando están orando, vienen los bomberos, corren del pueblo los bomberos, porque llamas de fuego salían del edificio, pero no era fuego natural, era el Espíritu Santo que había venido y había caído sobre la iglesia. Dios ha llevado a su iglesia
en uno y en otro lugar. El doctor Colton Wiramarani fue visitado por un médico. El médico le dijo: si hay Dios, mi hijo se muere. Si hay Dios, muéstreme a Dios. Corrieron al hospital, pero ya el niño estaba muerto. Y el doctor Colton tenía una experiencia. Cuando su madre murió, su madre había hecho una oración toda la vida: Señor, no me dejes partir a tu presencia sin que todos mis hijos sean salvos. Y cuando la madre de este hombre murió, el hijo mayor o uno de los hijos no era convertido. Y en el culto que se hizo en la casa donde se reunieron todos los hermanos, aquel que no era convertido se convirtió y se salvó. Y cuando el hermano Colton vio a su madre así, dijo: oh Dios, tú eres un Dios fiel. Y ella oró que ninguno de sus hijos se quedara inconverso cuando ella fuera a tu presencia. Y ahora mi hermano se ha convertido y ella no la ha visto. Tú tienes que devolverla aquí para que ella vea a su hijo salvo. Y yo resumo la historia de lo que pasó allí, en un país budista, en un país que odia a los cristianos. 3 veces el hermano Colton se paró frente a su madre, ya de 10 horas de muerta, ya llevada a la casa, para agarrarla y hacerle lo que hay que hacer para sepultarla según la costumbre de aquellos países. Y a la 3ª vez que la llamó, su madre se incorporó y dio un grito y dijo: ¿por qué me han llamado del lugar tan especial donde ya me encontraba? A los 6 meses, la madre le dijo a Colton: hijo, yo me quiero ir con el Señor, y si me voy, por favor, no me vuelvan a llamar, porque yo sé que si tú me llamas, otra vez me vuelven a traer acá. Alabado sea el nombre de Dios. Así que cuando Colton llegó al hospital, al ver a aquel niño, si Dios levantó a mi madre de la muerte, aunque este niño se esté muriendo, lo va a levantar. Y el médico, que no era cristiano, ni budista, ni nada, le puso al niño en los brazos de Colton y le dijo: aquí está, muéstreme que hay Dios. Y el doctor Colton se puso de rodillas. Lo que él no sabía es que ya el niño había muerto. Él pensó que estaba grave, como el médico le dijo, pero cuando llegaron, ya el niño había muerto. Y Colton dice: oh Dios, por amor de tu nombre, por amor de esta alma, y para la gloria tuya, Señor, devuélvele la vida. Y sopló sobre la boca y sopló sobre la nariz de ese niño, y estuvo como media hora luchando. Ya el padre se impacientaba cuando en una de esas el niño abrió los ojos y estornudó y le dijo: aquí está Dios, te estoy demostrando que mi Dios vive. Alabado sea Dios, a su nombre. Aleluya. Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica, pero cosas gloriosas están ocurriendo alrededor del mundo. En 1985, yo estuve en una ciudad de Colombia llamada Barranquilla. 19 de septiembre, en medio del mensaje, el Espíritu de Dios me tomó. Y recuerdo que dije así, más o menos: si esta nación no se arrepiente de su idolatría y su pecado y se vuelve a Dios, cuando esa montaña que se llama el Nevado del Ruiz comience a echar fuego, no le echen la culpa a Dios, porque antes que sucediera, Dios habló. Aquí hay algunos colombianos que saben de esa historia. Yo regresé a mi país y el 13 de noviembre recibí una llamada. El Nevado del Ruiz, una montaña
se volvió volcán, hizo una erupción, y un pueblo donde se celebraba un congreso de brujería llamado Armero, de 50,000 habitantes, desapareció completamente del mapa. No existió más nada que la iglesia evangélica que había allí. Fue lo único que quedó en pie como un testimonio del poder de Dios. El presidente del país, el doctor Belisario Betancourt, oyó de aquello. Las iglesias en Barranquilla ese domingo mandaron a buscar la cinta grabada de las emisoras que transmitieron la cruzada, y por todo Barranquilla colocaron parlantes donde se anunciaba meses antes que eso iba a pasar, y miles de almas se entregaron a Jesucristo. Porque servimos a un Dios de poder, conocemos a un Dios de poder, nuestra vida está en las manos de un Dios de poder, y a este mundo hay que manifestarle a un Dios de poder. Nuestro Dios no es un diosito, no tenemos que andarle pidiendo prestado nada a nadie. Nuestro Dios es poderoso, tenemos que decirle que Él hace caer los muros de Jericó, y tenemos que demostrar el poder de nuestro Dios en Jericó. Y esto, hermanos, ha llevado a que muchos ministerios de poder sean reconocidos, y se ha tenido el ministerio de poder de algunos como algo exclusivo, como algo que solamente Dios le dio. A T.L. Osborne predicaba en Colombia, quizás la cruzada más grande que se ha dado en Latinoamérica. Llegó a ese país como un desconocido. Le dieron una sabana, una llanura, un llano, ni siquiera un estadio para predicar. Y la gente se sanaba en la distancia, salían del culto y todavía se sanaban en los automóviles, pero por cientos. La última noche estaba lloviendo, había agua hasta los tobillos, y tenía 250,000 de personas de pie en aquella sabana. Comenzó a predicar, y de pronto se volvió al intérprete y le dijo: sit down, my God is able to give me the Spanish language. Y siguió predicando en español. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya, hermano. Le dijo al intérprete: siéntese, y siguió predicando en español. Ahí había un hombre humilde escuchando aquello, llamado Eduardo Cañas. Fue tan impactado, hoy es superintendente de Asambleas de Dios con una iglesia de más de 5,000 miembros en Bogotá. Allá había un evangelista de Puerto Rico llamado Jorge Rasky. Fue estremecido por los milagros que estaban ocurriendo. Dios ha visitado a este mundo con poder. Usted ha escuchado del predicador alemán Bonnke allá en África, de Howard Brownie en Sudáfrica. Habrá escuchado de cuántos otros. Esas no son experiencias exclusivas y localizadas para algunos. Es que cuando hay pasión por Dios, Dios también nos lleva a Jericó y nos hace conocer su poder. Bendito sea Dios. Pero yo quiero decirte que Dios nos lleva a experiencias de poder, no para que nos quedemos en el poder y en Jericó y amando el poder y buscando el poder, porque el que tiene pasión por Dios no se queda en el poder. El que tiene pasión por Dios va a buscar a la misma persona de Dios. Él se va a buscar es a Dios mismo. Y luego, quédate aquí. No, Jehová me ha enviado al Jordán, yo voy contigo. Y dice la Biblia que los hijos de los profetas se pararon a lo lejos mientras Elías y Eliseo iban a cruzar el Jordán. Cuando llegaron, dice la Biblia, se pararon ambos en la orilla. Y me llama la atención, tomó Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.
esta experiencia a la inversa, o sea, en el sentido contrario, fue vivida también por Josué. El río Jordán era lo último que separaba al pueblo de la tierra que Dios le había prometido. Y cuando Josué divide el río, y la historia que usted conoce dice, cruzaron al otro lado. Y dice la Biblia, celebraron la Pascua por primera vez. Y algo que ellos habían tenido por 40 años desapareció. Esa fue la última vez que hubo maná. Ya no hubo maná más nunca. Sino que dice la Biblia que a partir de ese día comieron el fruto de la tierra. Esa gente que estaba allí, óigame, toda la vida solo habían comido maná, a excepción de Josué y Caleb. Todos los demás solo habían comido maná, solo habían comido codornices y solo habían tomado agua. No conocían lo que era una manzana, un ciruelo, una pera, un banano, una piña, una naranja. No sabían lo que era, dígame un plato chileno sabroso para ver cómo es. Poroto. No sabían lo que era poroto. No conocían el salmón. No sabían lo que era un buen bife. No sabían nada de eso. Solamente habían comido maná, codornices y agua. De pronto esa gente se encuentra con mangos, arroz, trigo. De pronto ven lo que la tierra está produciendo y dice la Biblia, ese día se acabó el maná. Venía una nueva era, una nueva etapa. Y yo quiero decirte, mi alma alaba a Dios, que a través de los años Dios también nos ha llevado de la consagración a la revelación, al poder y a cosas nuevas. Y en los últimos años hemos visto cosas nuevas que nunca se habían visto. Yo recuerdo recién yo me convertí, cómo los evangelistas llegaban, sentaban a la gente, le decían, a usted le duele la espalda o tiene esto porque tiene una pierna más corta. Y el evangelista que no estiraba pierna no estaba en nada. Vino la época de las calzas, yo no sé si por acá en Chile, pero cuánta gente oraba. Y Dios calzaba las piezas dentales y aparecían calzas verdaderas de oro, de marfil, de plata, con figura de cruz, con figura de paloma. Y yo vi evangelistas que andaban con una linterna pequeña y hasta con espejos para verificar los milagros de calzas. Hubo una vez una cruzada en El Salvador, San Salvador, donde habían como 60,000 personas en el estadio, pero Dios calzó más gente fuera del estadio que la que estaba dentro del estadio. Había momentos, en El Salvador hubo una niña que las manos le comenzaron a soltar aceite, y como por 4 horas las manos le echaron aceite, y todo aquel a quien ella le ponía la mano quedó sano instantáneamente. Dios comenzó a hacer cosas totalmente nuevas, y siempre habrán los escépticos, los que miran, los que se quedan. Yo recuerdo cuando yo me convertí y recibimos la llenura del Espíritu Santo, allí no quedó nadie de pie. La gente rodaba por el piso a velocidades tremendas. Éramos todos jóvenes y muchachos, la mayoría. Nuestro pastor también era joven.
y teníamos la plataforma en donde nos reuníamos, y la plataforma tenía una cortina que la cubría, porque debajo de la plataforma se guardaban ciertas cosas. Siempre que terminaba el culto había que levantar la cortina para ver quiénes habían rodado y todavía estaban durmiendo por allá. No estoy exagerando, esto pasaba en la vida real. Los hermanos eran así. Si usted se convertía esta noche, ahí se quedaban con usted, no importa qué compromiso tenían, hasta que usted recibiera la llenura del Espíritu Santo. Hubo un evangelista en una gran concentración, oró, sopló, tiró el saco, todo el mundo se cayó, músico, el pastor, hasta la esposa del pastor, todo el mundo en el suelo. Y cuando ya no había nadie más, dijo, ya no hay nadie, gloria a Dios, me toca a mí. Se puso el mismo la mano y para abajo. Vino la risa. Ella había culto donde la gente se reía por media hora, una hora. Vino la danza, el salto, el brinco, el gozo, cuántas cosas y cuánta gente se ha quedado. Hay iglesias que todavía vieron el primer fruto nuevo de la tierra y se gozaron y se quedaron allí, y le han dado más atención a esas manifestaciones y se han quedado en la orilla del Jordán. Cuando el agua se dividió, Eliseo dijo, yo voy contigo porque quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Hermano, gócese, deje que la gente rueda el día que tienen que rodar, que se caigan el día que Dios quiere tumbarlo, que les dé diente de oro el día que quiere darlo, que brinquen el día que quiere brincar, pero no se quede en eso. Eso va a ser un momento. Siga buscando ese Dios, siga buscando esa que da la manifestación, no se quede en la manifestación. Ahora, con este movimiento de la música nueva y de la danza y de los pasos, y que hay que vestirse de esta forma y tener estandarte y lo otro, algunas hermanitas ancianas ya ni pueden cantar en los templos porque ni el ritmo pueden llevar. Y un hermano me dijo, porque sabe que todo el mundo no tiene la habilidad para aprenderse los pasos y los movimientos. Y un hermano me decía, mire pastor, esto de la música nueva, Dios me tiene que ayudar, porque me tomó un año aprenderme el paso este. Y cuando ya me lo aprendí, el día que fue al culto lo había cambiado por otro. Y ahora me va a tomar otro año aprenderme el otro. ¿Y por qué tu iglesia crece? Porque hay dientes de oro. ¿Y la tuya por qué crece? Porque la gente rueda. ¿Y la tuya por qué crece? Porque se caen. ¿Y la tuya por qué crece? Porque bailamos. ¿Sabe? Un joven universitario invitó a un compañero de la universidad al culto, pero lo preparó. Le dijo, mira, nosotros no tenemos misa, son cultos. Yo no sé este cassette de cuántos minutos va a ser. No tomamos limosna, son ofrendas. Entre nosotros nos llamamos hermanos. No tenemos liturgia, es la Biblia. Y le dijo todo. Y esa noche comenzó el culto y tiraron las bancas para atrás y arranca todo el mundo a danzar. Y aquel muchacho que iba por primera vez se queda viendo una hermanita que estaba sentada así quietecita, porque hay gente que a veces no participa, se quedan quietos. Y él vio que era la única que estaba quieta y todo el mundo adelante en la buena. Y se le acercó a la hermana y le dijo, hermana, ¿me concede esta alabanza?
¿qué trato de decirle? No es allí donde está el secreto. Son manifestaciones, son cosas, pero no convirtamos eso en el centro de nuestra atención. ¿Qué quieres? Una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido. Y la Biblia no lo dice, pero yo pienso que lo dijo Eliseo. ¿Cómo que cosa difícil? ¿Quién me ha enseñado a pedir cosa difícil sino tú? ¿Es más difícil que descienda fuego del cielo? ¿Es más difícil que Dios levante a un niño muerto? ¿Es más difícil que vengan ángeles a alimentarte en el arroyo? ¿O cuervos en el arroyo y ángeles en el desierto? ¿Es más difícil esto que se alimente o que se aumente el pan y el aceite? ¿Es más difícil? No me digas que pido cosa difícil, porque tú has pedido cosa difícil y Dios te la ha dado. Y eso me enseña que si yo pido cosa difícil, a mí también Dios me la va a dar. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, aleluya. Si Dios le ha dado cosa difícil a Satirio los Santos, a ti te la va a dar también. Si Dios le ha dado cosa difícil a Emilio Abreu, a ti te la va a dar también. Era la porción del primogénito. Era la doble porción de Deuteronomio, lo que le tocaba al primero. Los otros profetas se quedaron viendo a lo lejos allá. No quisieron entrar, porque así hay algunos que cuando el río se va a mover y la ola de Dios va a venir, se quedan criticando, hablando de otros, diciendo que exagerado es. No tiene homilética, no tiene hermenéutica, no tiene catalética, no tiene cementerio, no tiene nada, pero tiene poder de Dios. Hermano, ¿qué hay cuando hay pasión? Voy a ver si concluyo. Cuando yo digo así es que faltan 2 horas. ¿Qué produce la pasión? ¿Qué hay? Cuando hay pasión, hay visión. Diga, visión. Elías le dijo, si me vieres cuando fuere quitado de sobre ti, si no, no. Si me vieres. Eso es clave, hermano. Hay cosas que Dios no dará si no las vemos. Santo, mi alma te alaba. Antes de tener el templo, yo lo vi. Yo llevé al hermano Satirio cuando era una montaña de piedra, de roca negra, basáltica, que tuvimos que tirarle dinamita. Y cuando yo llegaba, algunos decían, aquí. Hoy cuando van dicen, aquí. Yo me vi hablando en una emisora a miles de personas antes de que fuera realidad. Yo me vi con un pueblo humilde y pobre que me enviaba a los confines de la tierra a predicar la palabra de Dios antes de que ellos pudieran sacarme 5 metros fuera de la ciudad. Si me vieres. Y cuando hay un pueblo que tiene visión, la visión marca un destino, la visión marca un derrotero, la visión traza un camino, la visión constituye una dinamita y una fuerza incontenible. Eso es lo que yo quiero y allá voy. Y aunque vengan carros de fuego y cosas deslumbrantes, a mí nada me debía. Yo te veré, yo veré lo que yo quiero. Lo que yo quiero es a Dios, es una doble porción de Dios en mi vida. Y para allá voy.
Bendito sea Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Dios me ha dado una visión de que mi país sea cubierto con oración. Bendito sea el Señor. Y todo el año he visitado el país, me he reunido con los principales líderes nacionales de la obra de Dios en Panamá. Tuvimos una reunión secreta y privada, y allí oramos y planeamos y dijimos: Dios, tú tienes que darnos esta nación para Cristo. Y miren, hermanos, el país está orando como nunca. El 1 de noviembre iniciamos un ayuno de 28 días, toda la nación, todo el pueblo cristiano orando. Habrán vigilias de la noche, pero no vigilia de cantar toda la noche, vigilia de rodillas, vigilia de lágrimas, vigilia de clamar delante de la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Hay ayuno de Daniel, hay ayuno de Pablo durante los 28 días, hay concentraciones de oración. Vamos a subir a todos los puntos más altos del país. Allí donde un día llegaron a poner una cruz o una virgencita, vamos a llegar a nosotros a clamar en oración y en ayuno, en rodillas durante todo un día. El pueblo del Señor en montañas de 3.500 metros de altura, allí nos vamos a encaramar, a consagrar la nación para Cristo. Vamos a rodear todas las costas. Tenemos costas en los dos mares y todas las iglesias se han unido, y donde hay una lanchita, un cayuco, allí se van a montar los hermanos y van a orar a las islas, le van a dar 7 vueltas de oración a todas esas islas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo vi eso, yo lo vi antes que sucediera, yo lo vi en mi espíritu. Y el día 27 y 28 vamos a tener una gran caravana nacional de todo el país. Y digo esto porque siento que el Espíritu de Dios lo tomará como un ejemplo para alguien, y alguien lo hará también en su lugar. De todos los puntos del país saldrán los hermanos en automóviles, en autobuses, en bicicletas, como sea. Vamos a recorrer el país a pie orando, y luego en carro para terminar en la capital en una gran concentración. Y por horas y horas y horas, los buses, los carros, los automóviles con los hermanos adentro. Y amasajalaya, y amacurriacaya masanda, y marabacutaralacaya masanda, cerrando la obra del diablo, pidiendo la bendición de Dios. Y quiero que ore porque el domingo 26 de noviembre todas las iglesias van a ir en ayuno, todos los pastores van a predicar de oración, todos los cánticos de ese día serán de búsqueda de Dios, todas las clases serán de eso, porque ese día todas las iglesias de mi país estarán en ayuno y oración. Y cuando ellos abajo estén en ayuno y oración, un grupo de pastores estaremos en un avión arriba con aceite, tanque de aceite, ungiendo el país de costa a costa y de frontera a frontera, mandando la bendición de Dios sobre nuestra nación. Aleluya. Cuando Dios me dio eso, ¿dónde estaba el avión? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba la lancha? ¿Dónde estaban los autobuses? En ningún lugar estaban. Estaban en la mente y en los planes de Dios. Pero yo los vi, yo los vi, yo los vi. Yo tuve la visión, y el Dios del cielo respalda la visión de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Si me vieres. Hay algo más que visión. Aleluya. Dice la Biblia: aconteció que yendo ellos y hablando, aleluya, iba Elías e iba Eliseo. Elías tenía sus secretos. Quizás había una intimidad muy grande con Eliseo, pero su intimidad más grande era con Dios. Yo siento que la sangre corría y el corazón palpitaba con fuerza en Elías, y que un hambre profunda había en Eliseo. Caminaban y hablaban, y mientras hablaban, dice la Biblia, vino un carro de fuego y los separó a los dos. Y Elías subió a Dios al cielo en un torbellino, y Eliseo nunca más le vio. Présteme 5 minutos de atención, por favor. ¿Cuánto me dan 5 minutos? A ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25. Me dieron toda la tarde ya. Cuando hay pasión, óigame, cuando hay pasión habrá separación.
A ver si alguien lo dice conmigo. Cuando hay pasión, habrá separación. Y Dios nos separará de toda otra cosa, persona, ministerio, lo que sea, que llegue en un momento a tratar de ocupar el lugar de Dios. Si Eliseo quería ser lo que Dios quería que él fuera, Elías no podía estar en el medio. Todas las separaciones no son del diablo. Muchas veces es Dios el que separa y aparta. Los separó. Aleluya. Yo creo que había un amor profundo entre Saulo de Tarso y Bernabé. Pero hubo un desacuerdo y se apartaron. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y para que Dios pudiera trabajar con Abraham, tuvo que separarlo de su tierra, su lengua, su costumbre, su idioma, su comida. Y Abraham se fue y salió con Taré. Y antes de llegar en tierra de Aram, Taré muere. Entonces Dios vuelve a decirle: sal de tu tierra, porque te dije de tu tierra y de tu parentela. Yo no llamé al viejo Taré, te llamé a ti. Y si es necesario, óigame esto, Dios hace morir a alguna gente, porque Abraham no podía ser el hombre de Dios bajo la sombra de Taré, tenía que ser el hombre de Dios bajo la sombra de Jehová. Y usted vea la vida de los hombres de Dios. Cada separación representa una nueva etapa, un nuevo episodio, una nueva época en su vida. Dios separó un día al hermano Satirio del ministerio de su pastor y cambió su vida. Otro día lo separó del ministerio de su iglesia y cambió su vida. Otro día lo separó de su país y su nación y cambió su vida. Los carros de Dios nos separan. Cuando las cosas se ponen cómodas o agradables, Dios nos separa. Y un día hubo problemas entre los criados de Abraham y los criados de Lot. Y tuvieron que separarse. Si tú vas a la izquierda, yo a la derecha. Es preferible separarse en paz, en armonía y bajo la bendición de Dios. Y vino Ismael. Y Sara le dice: saca a esa criada de aquí. Y Abraham no quería sacarlo. Y Dios le dijo: échalo, haz como la mujer te dice. Y Dios separó a Abraham de su descendencia. Y un día Dios le dice: Abraham, ve y ofréceme a tu hijo al que amas sobre la cumbre del monte. Y Abraham está dispuesto a levantar el cuchillo. Miren, hermanos, Dios a veces nos separa hasta del ministerio, hace que sacrifiquemos lo que más amamos. Y si no estamos dispuestos a eso, entonces nos quedamos con el hijo y con la bendición, pero perdemos nuestra pasión. Uno tiene que saber cuando Dios dice: ya, hasta aquí. Uno tiene que saber cuando el arroyo de Querit se va a secar y hay que ir entonces a Sarepta de Sidón. Y uno tiene que estar dispuesto a poner en las manos de Dios lo más preciado. Cuando ya estábamos para mudarnos al templo que ahora tenemos, que ha sido el sueño de más de 10 años de mi vida, mi hija mayor, un viernes después del culto, me dijo, y cuando me hizo esa pregunta me escalofrió, me dijo: papi, si ahora cuando ya el templo está listo y hay que mudarse, Dios te dice que tienes que dejar de pastorear e irte para otro lugar, ¿tú qué haces? Nunca lo había pensado. Miré a mi esposa me miró, y luego yo miré a mi hija y le dije: no tengo que hacer más nada que obedecer a Dios. Y me dijo: ¿te irías, papá? Digo: sí, me iría yo y tú también. Dice: ah, bueno, yo sé que Dios te habla, si Dios te lo dice, nos vamos. Pero hay que estar dispuesto a entregar todas esas cosas. Y por último,
Dios separó a Abraham de su propia mujer, de Sara. Y la esposa en la Biblia es la iglesia. Ojo, mi alma alaba al Señor. El que tiene oído para oír, que oiga. Hay algunos aquí a quienes Dios los ha traído porque los va a separar de su esposa, del amor de su vida, porque tiene otra cosa. Y sépalo, Abraham tuvo más hijos con Cetura que con Sara. Hasta ahí llego. Los separó. Y fue tan doloroso. Toda separación es dolorosa. Dios no nos separa de las cosas duras, porque eso sería agradable. Dios nos separa de lo que nos duele. Y fuera con ese mensaje de que Dios no prueba a nadie, y de que aquí te va a ir color de rosa, y de que somos más que vencedores, y de que el diablo no puede, y de que toda la vida vamos a estar en la buena. A veces vamos a estar en el Carmelo y a veces vamos a estar en Sarepta. A veces vamos a estar en el Carmelo y a veces vamos a estar en el desierto diciendo: mejor es que me muera. O al menos eso pasa de Chile para arriba. Le dolió a Eliseo. Dice que clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y lloraba: tú valías más para Israel que todos los ejércitos. Le dolió. Pero sépalo, la separación entonces trae unción. No le vio más. Dice que los vestidos de Elías se cayeron. Eliseo tomó el manto que se le había caído a Elías y golpeó las aguas. Aleluya. Ahí estaba el resultado, ahí estaba la unción. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el cielo respondió: Jehová está donde siempre ha estado, pero ¿dónde están los Elías de Dios? Y Eliseo dijo: ya no está Elías, pero aquí está Eliseo de Dios. ¿Dónde está? Y golpeó las aguas y las aguas se dividieron. Era un nuevo periodo, era una nueva etapa. Ahora este era el hombre de Dios con la unción de Dios para su vida. Sin unción el río no se va a dividir. Sin unción no van a venir los milagros. Hasta este momento Eliseo solo era el que llevaba el agua a Elías. A partir de este momento Eliseo se convierte en el ungido de Dios. Aleluya. Pasión por Dios. Eliseo no estaba allí buscando milagros solamente, buscando revelación, buscando una consagración nada más. Él estaba buscando a la misma persona de Dios. Y ese es el mensaje. Creo que es lo que Dios nos habló anoche y lo que nos vuelve a decir hoy. El ministerio vendrá, las aguas se van a dividir, pero no busques que sea eso lo que domine tu vida. No busques la iglesia grande, el ministerio famoso. Busca a Dios, entrégate a Él, sepárate de todo y la iglesia grande vendrá, el ministerio poderoso vendrá, lo demás vendrá. Y la pasión va a traer acción. Dígame acción, por favor. Una acción, pero acción sobrenatural. Y Eliseo sube al contrario ahora. El Jordán no los detiene, pasa el Jordán. Y usted ve, los incrédulos no eran inconversos, tampoco eran cualquiera, eran los hijos de los profetas, eran predicadores, eran compañeros del ministerio, sabían mucha teología, mucha. Jehová te ha quitado, el Espíritu lo ha levantado y lo tiene por allá en algún monte. Hay gente que sabe mucho. Saben tanto que saben a basura. Y lo importunaron tanto que él los permitió que fueran a buscar. Y cuando no encontraron a nadie, le dijeron: Eliseo, esta ciudad es buena, pero las aguas son amargas. En el hebreo significa son estériles, producen esterilidad en las mujeres y en los animales. Y yo le preguntaba a mi esposa, ellos eran los hijos de los profetas,
Elías era su maestro. ¿Por qué nunca le dijeron a Elías: haz algo por estas aguas? Porque es ahora Eliseo al que le toca enfrentarse al problema de las aguas insalubres de Jericó. Quiero decirte, hermano, hay cosas que Dios tiene para Elías y hay cosas que Dios tiene para Eliseo. Aleluya. Recibe esa palabra de Dios, esa revelación de Dios para ti. Hay cosas que algunos van a hacer, pero no lo harán todo. Hay cosas que Dios tiene reservadas para que tú hagas y para hacerse nombre glorioso a través de tu vida. Se fue a los manantiales y le echó sal. De allí en adelante usted va a ver a Eliseo siempre en una acción sobrenatural, siempre en algo sobrenatural, en un juicio sobrenatural, atando en lo sobrenatural. Calvo sube y los maldijo, y salieron osos y 42 muchachos murieron. No hay aceite en la casa de los profetas, en la casa de la viuda. Solamente tengo un puñado de aceite, me van a quitar mis hijos. Pide vasijas prestadas, siempre en lo sobrenatural. ¿Qué puedo hacer por ella? No, yo conozco al rey, ¿qué puedo hacer? Mi marido es anciano, no tengo hijos. El próximo año para esta época abrazarás un hijo. Y cuando el hijo muere, lo van a buscar y levanta al hijo. Siempre en lo sobrenatural. ¿Quién hay espía en mi reino? Todo lo que yo hago, el rey de Israel lo sabe. No, mi rey, no es que hay espía, es que allá en Israel hay un profeta que lo que tú planeas en la cámara más secreta, Jehová se lo revela a él. Mande ahora aquí a Dotán a ver si hay Dios en Israel. Señor, estamos rodeados del ejército sirio y de Naamán. Señor, ábrele los ojos para que vea. Siempre en una acción sobrenatural, de revelación, de juicio, de poder, de misericordia. Misericordia, tantos milagros de misericordia. Aún al ejército sirio, cuando le dijo Dios, ponlos ciegos, y los puso ciegos, y luego los lleva al centro de Samaria, y le dice Dios, ábrele los ojos a todo un ejército. Y cuando el ejército abre los ojos, están en medio de Samaria. Dice, nos matan los enemigos. Y el rey dice, los mato, mi profeta. ¿Cómo que los vas a matar? Hazle comida, prepárale comida y le das de comer a toda esta gente. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y una acción de proclamación. Cuando fue a las aguas, tiró la sal sobre las aguas y dijo, Jehová sana estas aguas y nunca habrá más muerte ni enfermedad. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Una acción de proclamación. La palabra de Dios se convertía en palabra de Dios en boca de Eliseo, y lo que Eliseo proclamaba, así se cumplía. Tira la flecha, le dijo al rey, y la tiró 3 veces, y le dijo, si la hubieras tirado 5 o 6 veces, nunca más hubieras tenido guerra. Mis amados hermanos, ¿qué quiere Dios de los siervos que se han congregado aquí? Hambre de Dios, una pasión incontenible por las cosas de Dios, un deseo de encontrarse con Él. Y no importa la experiencia, ni las maravillas, ni las revelaciones, ni lo que Dios nos dé, ni a dónde nos lleve. Queremos una doble porción de Él mismo. Es Dios nuestra pasión. Y murió el profeta y lo enterraron. Y vinieron bandas armadas de Siria, y un grupo de soldados las enfrenta y ya los tienen encima, y muere un soldado y no tienen dónde enterrarlo, y lo único que ven es la tumba de Eliseo. No saben que era de Eliseo y tiran al muerto allí. Y cuando el muerto toca los huesos de Eliseo, yo no puedo estar aquí. Aleluya.
aleluya. Había unción todavía después de muerto. Alabado sea el Dios de la gloria. En 1905 llegó a la ciudad de Los Ángeles un hombre llamado Frank Battleman. Había sido discípulo de los que recibieron la llenura del Espíritu de Dios en Topeka, Kansas, en 1901. Y él fue a Los Ángeles con la única misión de orar. Esta es la historia del avivamiento más grande de este siglo. Comenzó así, con este hombre sencillo. Pedía permiso en las iglesias. Siempre que predicó fue de oración y buscar a Dios. Murió su hija pequeña, Esther, y Dios no la sanó. Pero él no se desanimó, siguió predicando lo mismo. Todas las noches tenía una reunión de oración en una iglesia diferente. Noches enteras buscando a Dios y animando al pueblo a buscar a Dios. Escribía tratados para repartir en las iglesias solo de que hay que humillarse y buscar a Dios. En abril del año siguiente vino el terremoto de San Francisco. Eso conmocionó a la gente. 2 semanas después del terremoto, en una casa en la calle Bray, estaban reunidos unos hermanos, comenzaron a orar y el Espíritu de Dios cayó y por primera vez hablaron en otras lenguas. Comenzaron a ver manifestaciones sobrenaturales. Llegó un negro de Houston llamado William Seymour. Aparte de ser negro, en una época en que en Estados Unidos los negros no tenían los derechos y privilegios que tienen hoy. No podían entrar en restaurantes, no podían entrar en hospitales, no podían entrar en las escuelas de los blancos. Las iglesias de los blancos eran unas y las de los negros otros. Dios levanta a este negro feo y tuerto, con sinusitis, y lo lleva a esa ciudad. Como no cabían en la casa, alquilaron un antiguo granero que había sido antes una iglesia metodista. Las bancas eran de tabla nada más. El culto comenzaba en la mañana y comenzó el culto y duró como 7 años sin parar. Eran olas de gente que iban y olas de gente que venían. El fundador del movimiento de santidad pentecostal viajó de la costa este a California para criticar, para ver, para detener esa herejía. Y 100 metros antes de entrar al edificio de la calle Azusa cayó. No podía caminar. El poder de Dios lo tomó. Aleluya. La historia dice que el hermano Seymour metía su cabeza en una caja, una cajeta, una caja de madera. Y allí oraba, y oraba, y oraba mientras la gente oraba. Él decía, tú predica o predica tú. Pero cuando él sacaba la cabeza, la gente hacía silencio. Sabía que venía la palabra de Dios. Y el negro abría la boca y la gente caía al suelo sin imponer manos ni nada. Lloraban en 2 y 3 cuadras de fuera del templo. La gente salía llorando, convencida del pecado. Un hombre predicador de la iglesia llama ardiente, una iglesia bautista llamado William Gard, llegó con su esposa una noche y entró al templo y el Espíritu de Dios cayó y quedó hablando en una lengua. Uno de los que estaba al lado le dijo, ¿dónde aprendiste esa lengua? ¿Qué lengua? Estabas hablando en bengalí, es un idioma de la India. William Gard dijo, entonces me voy para la India. Y se fue para la India con su esposa Sara y fundó Asambleas de Dios en la India. Oh, mi alma te alaba. Sin pasar por un instituto, ni escuela de idioma, ni nada. Directamente el Espíritu le dio el idioma.
Eran épocas en que la gente buscaba a Dios, no se detenía en la manifestación, era un hambre de Dios, y eso es lo que tenemos que restaurar, y con eso vendrán los poderes, los milagros, los hechos extraordinarios, las visitas de ángeles, las revelaciones, las visiones, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. En la India, una hermana llamada Fanny Simpson tenía un orfanato metodista. Ella comenzó a escribirse con la esposa de Willis Hoover, que era también misionero metodista en Chile. Esa historia la conocen ustedes mejor que yo. Y en el orfanato de Fanny Simpson, las niñas comenzaron a recibir la llenura del Espíritu. Fanny era una mujer muy educada y no creía, hasta que después de 2 semanas más y más niñas hablaban en lenguas, hasta que ella dijo: Dios, entonces si esto es del cielo, dámelo a mí. Y recibió la llenura. La misión metodista le dijo: o detienes esto o cierras el orfanato, porque ni un centavo más de ayuda. Y ella dijo: yo no puedo detener lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Se quedó sin ayuda. Viajó a Estados Unidos a buscar ayuda para sostener los huérfanos. Estaba predicando en una iglesia, y en medio de la predicación había en la primera fila una mujer con un niño de 5 años. Cuando el Espíritu de Dios se mueve es así, hermanos. Se interrumpe, no es que se interrumpe. Dios hace cosas en medio del mensaje, y en medio del mensaje el Espíritu de Dios vino, y Fanny de manera incontenible fue al niño de 5 años y le dijo: Dios te separa para la obra y te separa para el ministerio, y un día estarás dejando toda tu vida y tus lágrimas en el corazón de la India. 5 años tenía el niño. 16 años después, a los 21 años, este niño, convertido en un joven, viajó a la India. Llegó a ser el primer superintendente de Asambleas de Dios de la India, y luego llegó a ser el jefe de todos los misioneros del Oriente de parte de las Asambleas de Dios. Cuando se partió a la presencia del Señor, habían más de 5,000 iglesias, más de 5,000 pastores, más de 3 millones de cristianos dejados bajo el ministerio de este hombre, que salieron producto de su oración, de los institutos y de lo que hizo. Su nombre, Maynard Ketchman. ¿De dónde salió todo eso? No fueron de programas ni de instituciones, fueron del movimiento soberano del Espíritu de Dios, que se produce cuando hay pasión por Dios, cuando hay un hambre de Dios, cuando hay un deseo de Dios profundo, incontenible en el alma. Y eso fue lo que el Señor me indicó esta madrugada. Yo quiero volver a visitar a esta nación. Yo quiero volver a visitarlo, porque lo hice al principio del siglo, y al final del siglo cerraré con una visitación poderosa a esta nación. A la Macoria, a la Mashanda. Pero ¿dónde está el hambre del pueblo? ¿Dónde está la pasión? Y óyeme, hermano, porque esto es clave de parte de Dios. Dios ha dicho que lo hará y lo va a hacer. Y si la Asamblea de Dios y los movimientos que hoy tienen a Dios no quieren disponerse a Dios, Dios va a buscar a los católicos, Dios va a buscar a los perdidos, Dios va a buscar a los de allá y los va a llenar del Espíritu, y va a comenzarlos a usar a ellos, y ellos van a ver la gloria de Dios, y con ellos se va a mover el milagro, porque Dios les da la oportunidad primero a los profetas y a los hijos de los profetas. Pero si ellos no lo hacen, entonces Dios dice: búscame a Eliseo de Abel Mehola, y con él yo haré la obra. La respuesta depende de ti en esta hora. Kama sotaneya makanda mansotinia mashanda la batai. Arramakanda, ponte de pie, varón, y ven acá. Dios tiene una palabra para ti. Y masojaneria, y mi amba rakatoria la mashanda balai. Venga, venga sin miedo, varón.
Ayúdelo, porque él se va a caer después, no va a poder sostenerse. Porque yo te escogí y te llamé. Y lo que tú llamaste fracaso y la que a los ojos de otro fue un fracaso, para mí fue tu escuela y tu preparación. Porque tengo mi mano sobre ti y porque te escogí y te separé para esta hora. Porque soy un hombre que te preparo para lo que ha de venir. Mírame y mantente humilde, porque será cosa gloriosa la que haré contigo. Mas no te engrandezcas, que lo grande de la revelación y lo poderoso de la visión no se te suba al corazón, porque no pondrás tus ojos en la visión ni en la revelación. Si mantienes tus ojos en mí, yo mantendré tu corazón humilde y añadiré cosas nuevas a lo que no has conocido. Hay en mi corazón, hermanos, con toda mi alma lo digo, una gran preocupación por la juventud. ¿Qué clase de iglesia levantarán estos jóvenes mañana? Vengan jóvenes, aunque no sean pastores, vengan aquí al frente. Tomen un desafío divino, tomen un desafío de Dios en sus corazones. Aleluya, porque te separaré de un deleite. Y cuando esa separación venga, tendrás que decirme sí. Y yo entenderé tu lágrima y el tiempo la consolará. Pero en esa separación te haré conocerme y te llevaré a una nueva dimensión y a una nueva etapa en tu vida. Ríndeme. Llégate al monte Moria y sacrifica lo que te estoy pidiendo. Padre, yo he depositado la carga que había en mi corazón y me consumía, Dios. Yo he puesto en el límite de mi lenguaje, Señor, lo que tú has hablado a mi vida, Padre. Y yo dejo a tus siervos ahora bajo la influencia de tu Santo Espíritu. Dejo a tu pueblo bajo la nube de tu gloria divina, Señor. Completa, porque la palabra falta el sello del Espíritu para que venza los obstáculos del alma, del intelecto, de las emociones, del razonamiento. Y yo mismo recibo esta palabra, Señor, con un compromiso de buscarte como nunca en mi vida, oh Dios. Llena nuestro corazón de pasión por ti, una pasión incontrolable, inconsumible, un deseo de Dios, Señor. Llévanos a Gilgal y circuncida nuestro corazón en esta tarde. Arranca de él lo que no es tuyo, quita de allí, Señor, lo que es de Egipto, y sella este corazón con un sello de santidad y dedicación y consagración. Llévanos a Betel, donde tú te revelas, y revélate a nosotros, Padre. Que la palabra no sea un libro secreto y oculto, que el mensaje de Dios no sea un misterio. Abre nuestro corazón a la revelación de tu palabra. Trae el rema, Padre, que cada hombre y mujer de Dios, cada vez que tenga que estar frente al pueblo, tenga el rema, la revelación
revelación divina, con palabra de gracia de lo alto, Rey. Danos poder, que caigan los muros de Jericó. Danos poder, queremos poder, poder de Dios en nuestra vida. Queremos ver manifestaciones sobrenaturales. Pero no nos quedamos allí. Oh Dios, llévanos a cosas nuevas. Envía ángeles. Obra de manera extraordinaria, sobrenatural. Provee desde lo alto, Señor. Danos visión. Padre, enciende una visión en el corazón. Enciende una visión de lo que tú quieres. Llama, Señor, las cosas que no son como si fuesen. Da visión a tus hijos, oh Dios. Rosso momolorianda ratalamaya sorianda realamacanda. Separa este día. Estoy dispuesto, Señor. Sepárame de Lot, o de Ismael, o de Isaac. Oh Señor, yo amo a Bernabé, pero estoy dispuesto a separarme de eso si es necesario. Yo te entrego a Sara esta tarde. Aún de ella me separaría, Señor, por alcanzarte a ti. Hoy yo siento, pastores de Dios, pongan sus iglesias en las manos de Dios y con sinceridad díganle: oh Dios, lo que tú quieras con ella. Pongan su ministerio y dígale: Señor, no es mi ministerio lo que me domina. Yo no estoy en el ministerio por el ministerio, estoy por ti, Señor, y lo pongo aquí en el altar. Señor, haz caer una doble porción de tu Santo Espíritu.